El olor a libros antiguos y a polvo noble impregnaba el aire de la Biblioteca Nacional de España. Cientos de personas, la élite intelectual del país, se agolpaban para la presentación del que la prensa llamaba el libro de historia de la década. En el escenario, mi marido, Ricardo, el historiador mediático, sonreía bajo los focos, con el rostro de un hombre que sabía que estaba a punto de volverse inmortal. «Descubrir la verdad sobre la emperatriz anónima», dijo, con la voz grave y segura que encandilaba a millones en televisión. «Fue un viaje solitario, una búsqueda que exigió una nueva forma de pensar, de conectar los puntos. Agradezco a mi equipo, por supuesto, pero especialmente a mi talentosa productora Amanda, por ayudarme a dar vida a esta narrativa». Su mirada se encontró con la de ella en la primera fila. Amanda sonrió, un brillo de complicidad que me partió el corazón. Yo, Lidia, su mujer durante 15 años, la mujer que pasó 3 años en un archivo húmedo de Lisboa, descifrando las cartas que eran la base de todo aquel libro, fui reducida a un agradecimiento genérico al equipo. Colegas académicos a mi lado se removieron, incómodos. Ellos lo sabían. Sabían que la investigación era mía, pero el mundo solo conocía su rostro. Cuando empezó la firma de libros, una cola serpenteaba por el salón. Esperé. Le dejé firmar, posar para las fotos, bañarse en la gloria de un descubrimiento que no era suyo. Entonces, caminé hacia él. Me vio y su sonrisa se ensanchó, listo para un beso de enhorabuena para las cámaras. En lugar de eso, coloqué un pequeño objeto sobre la mesa junto a su pluma estilográfica. Era la réplica de un sello de lacre, idéntico al que la emperatriz anónima usaba en sus cartas. Una pieza cuyo verdadero significado solo yo y ahora él conocíamos. «¿Qué es esto, cariño?», preguntó, con la voz un poco tensa. «Un recordatorio», susurré, para que solo él me oyera. «La historia tiene la costumbre de sellar el destino de quienes la traicionan». Le di la espalda y me marché, dejándole con la pequeña pieza de metal que contenía el secreto de su futura ruina. Él miró el sello, luego mi silueta que se alejaba, y por primera vez en toda la noche, la sonrisa de un hombre inmortal se desvaneció de su rostro. Para el público, Ricardo era el historiador brillante que desvelaba los misterios del pasado. Yo era la esposa académica, la investigadora callada, que, según él, aportaba el soporte técnico. La verdad es que yo era la minera, y él el joyero. Yo pasaba años en la oscuridad, cavando, encontrando las gemas en bruto de la historia. Él las pulía, las engarzaba en una bonita montura narrativa y las vendía como si las hubiera descubierto. Era un pacto que me permitía hacer lo que amaba, la investigación pura, sin la distracción de la fama. Mi mayor proyecto fue la emperatriz anónima, una figura enigmática del siglo XVIII, que, yo sospechaba, había influido secretamente en la política del Imperio portugués. Durante 3 años, me sumergí en el Archivo Nacional de Torre do Tombo, en Lisboa. Fue ahí donde encontré un conjunto de cartas cifradas, ignoradas por generaciones de historiadores. Pasé meses descifrando el código, un trabajo minucioso y solitario. Las cartas lo revelaron todo. La emperatriz en realidad era una monja de un convento de Lisboa, una mujer de intelecto genial que desde la sombra aconsejaba al rey, manipulaba ministros y alteraba el curso de la historia europea. Era un descubrimiento que reescribiría los libros de historia. Cuando volví a casa, exhausta pero triunfante, le entregué mis anotaciones, las traducciones, mis conclusiones a Ricardo. Estaba extasiado. «Esto es una obra maestra, Lidia, una obra maestra, pero es demasiado complejo para el público. Deja que lo transforme en una historia que todo el mundo pueda entender». Confié en él. El error de mi vida. La traición empezó de forma sutil. Largas reuniones de producción con Amanda, la joven y ambiciosa productora.
viajes a localizaciones que nunca aparecían en el documental. Pero la verdadera puñalada no fue a mi corazón, sino a mi investigación. Una noche, entré en su despacho para coger un libro y lo vi trabajando en el manuscrito final. La pantalla estaba abierta en la conclusión. Lo que leí me dejó sin aliento. Ricardo había distorsionado por completo mi descubrimiento. En su versión, la monja no era la mente detrás del poder, sino la amante secreta del rey. Había convertido una historia de poder intelectual femenino en un romance de alcoba sensacionalista, para vender más libros, para crear una serie de televisión más sexy. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz temblorosa. Se asustó. Lidia, yo te lo iba a enseñar. Es una pequeña licencia poética. El público necesita un gancho emocional, un romance. Esto no es una licencia poética, Ricardo. Es una mentira. Es un fraude histórico. Estás traicionando la verdad por dinero. Fue entonces cuando mostró su verdadera cara. La máscara de historiador apasionado se cayó, revelando al empresario frío. ¿La verdad? La verdad es lo que vende, Lidia. Y tu verdad es un ensayo académico aburrido. Mi verdad es un bestseller. Al mundo no le importa tu monja inteligente, pero les encantará una amante poderosa. No solo me estaba traicionando como marido, me estaba traicionando como historiadora. Estaba prostituyendo el trabajo de mi vida. En ese momento, supe que tenía que hacer algo más que divorciarme de él. Tenía que destruirlo en el único campo de batalla que nos importaba, el de la verdad histórica. Y lo haría usando las mismas fuentes que él había robado y profanado. Si ya sientes el olor a polvo de los archivos y la furia de una verdad distorsionada, suscríbete al canal. La venganza de Lidia será histórica y no querrás perdértela. La noche de la presentación del libro terminó y la multitud se dispersó. Me quedé atrás, esperando en el silencio cavernoso de la Biblioteca Nacional. Las altas estanterías parecían centinelas antiguos, guardianes de la verdad. Ricardo me encontró ahí, entre las primeras ediciones, con el aroma de Victoria aún pegado a él como una colonia barata. ¿A qué ha venido eso?, empezó, la irritación filtrándose a través de su fachada de éxito. ¿Ese numerito con el sello? ¿Querías embarazarme? La vergüenza es un sentimiento para quien tiene conciencia, Ricardo. Solo te estaba dando un objeto para tu colección de ficciones. ¿Ficciones? El libro es un éxito arrollador. La crítica me llama genio. Cogí tu material en bruto y lo convertí en oro. No, dije, girando para encararlo, mi voz tan serena y fría como el mármol del suelo. Cogiste oro y lo convertiste en latón para venderlo en el mercado. Cambiaste un descubrimiento histórico por una novela rosa de quinta. Se rió, un sonido arrogante que retumbó entre las estanterías. «Oh, por favor, no seas tan purista. La historia es una narrativa. Y yo soy el mejor narrador. A nadie le importan tus documentos polvorientos. Quieren pasión, intriga. Quieren la verdad», repliqué. Aunque todavía no lo sepan. Caminé hasta una mesa de lectura cercana y abrí mi maletín. Saqué una sola hoja. Era la copia de una carta que había olvidado incluir en la investigación que le di. Una carta que encontré en mis últimos días en Lisboa. Una que había guardado como mi póliza de seguro. ¿Recuerdas la carta 27B? Esa en la que la emperatriz anónima habla de su devoción carnal al rey. «Por supuesto», dijo, con suficiencia. «Es la pieza central de mi tesis, la prueba de su historia de amor». «¿Ah, sí?», deslicé la nueva copia sobre la mesa hacia él. Esta es la página siguiente del diario de su confesor, que estaba mal archivada en otra sección. En esta página el confesor explica que devoción carnal era una metáfora codificada para una aportación financiera. La emperatriz no se acostaba con el rey. Estaba financiando en secreto su guerra contra España con el dinero del convento. El rostro de Ricardo se descompuso. Agarró el papel, sus ojos recorriendo las líneas, la caligrafía antigua,
mi traducción impecable en las notas al pie de página. Vi el momento exacto en el que se dio cuenta de la profundidad de su error. La prueba central de su libro no solo era una mala interpretación, era una farsa completa. Y yo tenía el documento que la desmontaba. Tú me ocultaste esto, balbuceó, la desesperación empezando a corroer su voz. No lo oculté. Simplemente guardé la verdad en un lugar seguro. Estabas tan ansioso por encontrar un romance que ni siquiera consideraste la posibilidad de que una mujer fuera poderosa por su intelecto y su riqueza, y no por su cuerpo. Es un error bastante elemental para un genio de la historia, ¿no te parece? Me miró, el predador sintiéndose ahora como la presa. ¿Qué vas a hacer? No te atreverás. No tengo que hacer nada, le interrumpí. Acabo de aceptar una invitación. El Simposio Internacional de Historia Moderna en Salamanca, el mes que viene. Me han invitado a presentar una ponencia sobre fuentes primarias y narrativas ocultas del siglo XVIII. El tema de tu libro será, inevitablemente, discutido. La sangre desapareció por completo de su rostro. Salamanca, delante de los mayores expertos del mundo. Sería una ejecución académica, retransmitida en directo. ¿Me vas a destruir?, susurró. No, Ricardo, dije, recogiendo mis cosas. Voy a corregir un error de imprenta. La historia siempre se corrige a sí misma al final. Y tú, querido, estás a punto de convertirte en una nota a pie de página bastante embarazosa. Sabía que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados esperando su ejecución pública en Salamanca. Su mejor arma nunca fue la investigación, sino la manipulación de la opinión pública. No podía refutar mis pruebas, así que intentaría destruir a la mensajera. La campaña comenzó 2 días después de nuestra confrontación en la biblioteca. Primero, un artículo a toda página en uno de los periódicos de mayor tirada nacional en la sección de sociedad. El titular era «Crisis en el matrimonio del historiador genio Ricardo Viana. Fuentes cercanas hablan de celos e inestabilidad emocional». El artículo, plagado de fuentes anónimas, me pintaba como una académica recluida y amargada, incapaz de soportar el éxito arrollador de su marido. Citaba mi reciente aislamiento y mi comportamiento errático en la presentación del libro como pruebas de un profundo desequilibrio. Era un intento claro de minar mi cordura ante la opinión pública. Luego vinieron los ataques en el terreno profesional. Ricardo usó su influencia en la editorial para filtrar preocupaciones sobre mi metodología de investigación. Un artículo en un prestigioso blog literario, escrito por un crítico amigo suyo, cuestionaba la autenticidad de mis descubrimientos anteriores, insinuando que yo tenía un historial de interpretaciones exageradas y de buscar el sensacionalismo en fuentes oscuras. Estaba intentando convertirme de una investigadora seria en una teórica de la conspiración. La jugada más cruel, sin embargo, fue dirigida a mi carrera académica. Me enteré, a través de un colega, de que Ricardo estaba llamando personalmente a miembros del rectorado de la universidad donde yo daba clases. No me acusaba abiertamente, pero expresaba su profunda preocupación por mi frágil salud, sugiriendo sutilmente que quizás necesitaba una baja temporal para recuperarme. Quería aislarme, apartarme de mi entorno académico antes de que pudiera presentar mis pruebas. Era una campaña de tierra quemada. Estaba usando la misma maquinaria de relaciones públicas que yo le había ayudado a construir para aniquilarme. Cada llamada, cada artículo, era una vuelta de tuerca, diseñada para hacerme dudar de mí misma. Por un momento funcionó. El aislamiento, las dudas, el peso de la opinión pública, todo empezó a asfixiarme. Estaba sola en mi piso, rodeada de libros y fotocopias, mientras el mundo exterior se convencía de que yo era una mujer loca y vengativa. Fue entonces
que recibí un email con un asunto simple: invitación a un café. No era de un amigo ni de un familiar. Era del doctor Ferran, el catedrático de paleografía de la Universidad de Salamanca, el hombre más respetado en descifrado de documentos antiguos de Europa. Un académico casi mitológico que nunca concedía entrevistas y rara vez aparecía en público. Escribió: Estimada doctora Lidia, he leído con gran interés los recientes artículos en torno a la controversia en torno a su trabajo. He leído también el libro de su marido. Las inconsistencias son, para un ojo entrenado, flagrantes. Su reputación de rigor metodológico la precede. Me gustaría invitarla a un café, antes del simposio, para discutir la metáfora de la devoción carnal. Creo que tenemos mucho en común. Aquel email fue como un faro en la niebla. Ricardo, en su arrogancia, pensaba que la batalla se libraba en las columnas de Sociedad y en los blogs literarios. Se olvidó de que en mi mundo, la opinión que realmente importa no es la del público, sino la de los pocos que de verdad entienden el lenguaje de los archivos. Él estaba intentando ganar una guerra de narrativas. Yo estaba a punto de recordarle que, al final, la historia se gana con hechos, y mis hechos acababan de ganar un aliado poderoso e inesperado. El café con el doctor Ferran en Salamanca fue más que una reunión, fue la formación de un ejército de un solo hombre. Era un señor de pelo cano y ojos que parecían contener siglos de secretos. Nos sentamos en una pequeña cafetería, lejos de las miradas curiosas del campus universitario. Le mostré la copia de la página del Diario del Confesor. La analizó con una lupa de joyero, sus labios moviéndose silenciosamente mientras descifraba la caligrafía del siglo XVIII. «Es innegable», dijo al fin, recostándose en la silla. «La caligrafía, el papel, el tipo de tinta, todo es auténtico. Y su traducción de la jerga eclesiástico-financiera de la época es impecable. Su marido no cometió un error de interpretación, cometió un fraude deliberado. Él lo llama licencia poética», dije, con amargura en la voz. «La licencia poética es lo que se toman los novelistas. A los historiadores que hacen eso se les llama de otra forma. Mentirosos», respondió, con una severidad que me dio fuerzas. «Ha profanado la historia, Lidia, y eso es un pecado que nuestra comunidad no perdona». Pero el doctor Ferran no era mi único aliado. La campaña de difamación de Ricardo, diseñada para aislarme, tuvo un efecto secundario que él no previó. Despertó a los guardianes silenciosos de la academia. Historiadores e investigadores de todo el mundo que siempre habían respetado mi trabajo empezaron a contactarme. Primero, un email de la doctora Schmidt de Múnich, una experta en redes de poder femenino en Europa moderna. Lidia, la tesis de su marido sobre la amante real siempre me pareció simplista y misógina. Su teoría original de una mente intelectual femenina operando en la sombra es mucho más consistente con los patrones que he estudiado. Si necesita un dictamen que corrobore su análisis, considere lo hecho. Después, un mensaje de un joven doctorando de la Sorbona, que trabajaba en su tesis sobre criptografía del siglo XVIII. «Doctora Lidia, su método para descifrar el código de la emperatriz fue brillante. El argumento de su marido de que era un código de amor es un disparate. Puedo demostrar matemáticamente que la complejidad del código era para transacciones financieras, no para cartas de amor. Estoy a su disposición». Mi soledad se estaba convirtiendo en una red internacional de especialistas. Eran personas a las que no les importaban las columnas de Sociedad, pero a las que les importaba la verdad. Eran mi ejército. La pieza final, sin embargo, llegó de una fuente inesperada. Me contactó la bisnieta de un famoso archivero que había trabajado en la Torre do Tombo a principios del siglo XX. Había leído las noticias y recordó un antiguo diario de su bisabuelo.
Me envió una foto de una página. En ella, el archivero describía su frustración al catalogar los documentos del convento. Escribía: los libros de cuentas y la correspondencia de la abadesa son de una complejidad desconcertante. Parecen más los registros de un banco que de un convento. Y sus cartas personales escritas en clave parecen tratar más de navíos y cargamentos que de salvación y pecado. Me temo que la historia de esta mujer es mucho más grande de lo que nos atrevemos a imaginar. Era eso, una prueba de un testigo de la época, un experto, que corroboraba mi tesis y ridiculizaba la de Ricardo. Era el último clavo en el ataúd de su farsa. Llamé al doctor Ferrán y le leí el pasaje del diario. Lo oí sonreír al otro lado de la línea. «Magnífico», dijo, «sencillamente magnífico. Su marido fue a la guerra con una narrativa bonita. Usted, querida, va a la guerra con un ejército de hechos. Y en la historia, los hechos, por mucho que tarden, siempre ganan». Tenía mis fuentes, mis aliados y la verdad de mi lado. La ponencia en Salamanca ya no sería una defensa, sería un ataque. Un ataque meticuloso, documentado y públicamente humillante. La historia está a punto de reescribirse y la verdad será el arma. Si estás deseando ver cómo la farsa de Ricardo queda al descubierto, asegúrate de estar suscrito. La ponencia más importante de la vida de Lidia está a punto de empezar. El Paraninfo de la Universidad de Salamanca estaba abarrotado. El aire era denso por la expectación. Estaban presentes los mayores nombres de la historiografía mundial, además de periodistas de publicaciones académicas y de la prensa generalista, atraídos por la controversia. Ricardo estaba en primera fila, junto a Amanda y su editor con una expresión de confianza forzada. Estaba allí para verme caer, para presenciar mi última humillación. Cuando me llamaron al estrado, una ola de murmullos recorrió el auditorio. Llevaba un sencillo traje de chaqueta y gafas de leer. No parecía una guerrera, sino una académica. Y esa era exactamente mi intención. Empecé mi presentación de forma tranquila, metódica. El título en la pantalla era el que había presentado: Fuentes primarias y narrativas ocultas del siglo XVIII. Durante los primeros 20 minutos hablé sobre la importancia del rigor metodológico, sobre los peligros de la interpretación anacrónica. Era una charla técnica, casi tediosa. Vi a Ricardo relajarse en su asiento, una sonrisita petulante en sus labios. Creía que yo tenía miedo, que me había echado atrás. Entonces la imagen en la pantalla cambió. Era la página de la carta 27b, la que hablaba de devoción carnal. Analicemos un caso práctico, dije, mi voz cambiando, volviéndose más firme. El reciente bestseller La emperatriz secreta del aclamado historiador Ricardo Viana. Un nuevo murmullo en la sala. Ricardo se enderezó en su asiento. El autor basa toda su tesis de un romance real en este pasaje. Una interpretación, debo decir, bastante creativa. Pulsé el mando a distancia. La imagen junto a la carta fue reemplazada por la página del diario del confesor de la monja. Sin embargo, continué, lo que el autor convenientemente omitió en su investigación fue esta página del diario del confesor de la monja. En ella, el término devoción carnal se define explícitamente como un código para aportación financiera y la palabra rey como un código para la corona. No era una declaración de amor, era el registro de una transacción. El silencio en el Paraninfo era absoluto. Podía sentir cientos de miradas moviéndose de mí hacia Ricardo. Pero quizá esto sea simplemente una cuestión de interpretación, dije con falsa moderación. Afortunadamente, tenemos más datos. Clic. La pantalla mostró el análisis criptográfico de mi colega de la Sorbona, gráficos y ecuaciones que probaban que la complejidad del código era para ocultar números y rutas de navíos, no sentimientos. Clic. La pantalla mostró el dictamen de la doctora Schmidt, de Múnich,
detallando cómo la monja encajaba perfectamente en el patrón de otras mujeres poderosas que usaban la religión como fachada para ejercer poder financiero y político. Ricardo estaba lívido. Su editor le susurraba algo furiosamente al oído. Y finalmente, dije, asestando el golpe de gracia, la prueba definitiva de que la narrativa del romance no solo es una licencia poética, sino un fraude consciente. Clic. La foto del diario del archivero del siglo XX apareció en la pantalla, con la cita resaltada. Me temo que la historia de esta mujer es mucho más grande de lo que nos atrevemos a imaginar. Este diario, expliqué, fue encontrado en los archivos familiares del archivero que catalogó los documentos originales. Él, hace más de 100 años, ya había entendido la verdad que el señor Viana, en 2024, eligió ignorar para crear una historia más vendible. Hice una pausa y miré directamente a Ricardo. La historia, señoras y señores, no es una telenovela. No se pliega a nuestros deseos de un final más emocionante. Es lo que es. Y el trabajo del historiador es revelarla, no inventarla. Cualquier otra cosa no es historia, es ficción. Y el autor en ese caso no es un historiador, es un novelista. Y uno bastante malo, por cierto. Nadie aplaudió. El silencio fue más poderoso. Era el sonido de una reputación desintegrándose. El moderador de la mesa, el mismísimo doctor Ferrán, se levantó. Doctora Lidia, gracias por su esclarecedora presentación, dijo. La palabra esclarecedora, cargada de un peso devastador. Abrimos el turno de preguntas. La primera mano que se alzó fue la de un periodista de El País. No me miró a mí, miró directamente a Ricardo. Señor Viana, preguntó, ¿le gustaría comentar las evidencias que se acaban de presentar? Ricardo abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Estaba acabado. La verdad, servida en frío y con referencias impecables, había triunfado. El simposio de Salamanca no fue el final de la historia, fue el principio. Mi presentación se hizo viral en los círculos académicos y después en la prensa generalista. El historiador genio se convirtió en el historiador fraude. La editorial de Ricardo, en un intento desesperado por controlar los daños, retiró todos los ejemplares de La emperatriz secreta de las librerías. El documental de televisión, que estaba a punto de estrenarse, fue cancelado. Amanda, la productora y amante, desapareció de la vida pública, su carrera en la producción de documentales históricos terminada antes de empezar. El divorcio fue un mero trámite. Ricardo, enfrentándose a demandas por fraude académico y ruptura de contrato con la editorial, no tuvo estómago para luchar. Lo cedió todo, a cambio de mi silencio en los procesos legales contra él. Acepté. Mi venganza no iba de dinero, iba de la verdad. Un año después, el olor a polvo y a libros antiguos seguía siendo mi perfume, pero el aire se sentía más ligero. La Universidad de Salamanca, en colaboración con mi universidad en España, me concedió una generosa beca de investigación para continuar mi trabajo. El resultado fue mi primer libro publicado con mi propio nombre, La emperatriz banquera, poder, género y finanzas en el siglo XVIII. No fue un bestseller sensacionalista, pero fue aclamado por la crítica como una obra maestra de la investigación histórica. Vendió lo suficiente como para garantizar nuevas ediciones y traducciones, y me consolidó como una de las voces principales en mi campo. Ya no era la mujer era la doctora Lidia, la historiadora que reveló la verdad. Empecé a viajar por el mundo no para encerrarme en archivos, sino para dar conferencias en universidades, para compartir mi pasión por la investigación con una nueva generación de estudiantes. Encontré una voz que no sabía que tenía. En cuanto a Ricardo, su caída fue silenciosa y patética. Perdió el contrato con la editorial, los programas de televisión, la columna en el periódico. Intentó reinventarse como escritor de novelas de historia-ficción, pero la mancha del fraude nunca le abandonó. La última vez que oí de él, estaba dando talleres de escritura creativa en un pequeño pueblo. El gran narrador, reducido a enseñar trucos a un público escaso. Una tarde, mientras recibía un premio en Londres, un joven estudiante me preguntó durante el turno de preguntas: «Doctora, después de todo, ¿qué le ha enseñado la historia sobre la venganza?» Sonreí. «La historia me ha enseñado que la mejor venganza no es destruir a tu enemigo», respondí.
Es asegurarte de que tu versión de la historia sea la que se cuente para siempre. Es reescribir tu propio legado. Y era cierto. De las ruinas de mi matrimonio y de la carrera fraudulenta de Ricardo, yo había construido algo duradero. La mujer a la que él intentó silenciar y convertir en una nota a pie de página se había convertido en la autora del capítulo principal. Mi venganza no fue una explosión. Fue la inscripción silenciosa e indeleble de la verdad en las páginas del tiempo. La historia de Lidia demuestra que la verdad es el arma más poderosa. Si historias de resiliencia y justicia como esta te inspiran, tu primera acción es darle a me gusta para que YouTube sepa que disfrutas de nuestro contenido. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal de Venganza de Victoria para más narrativas envolventes como esta y activa la campanita para no perderte ninguna. Y por último, una petición especial. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Comenta aquí abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Nos encanta leer cada comentario. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.